Buenas, mi nombre es María Artigas, soy estudiante de la Universidad Yacambú de la carrera Psicología y vengo a realizar una presentación para la asignatura de Biología y Conducta sobre el origen de la vida. El origen de la vida. Nosotros como seres humanos siempre nos hemos hecho las preguntas sobre quién creó el universo y cómo fueron formados los seres vivos. Gracias a científicos e historiadores, desde hace muchos años tenemos ciertas teorías que intentan dar respuesta a estas preguntas. Una de las teorías más importantes actualmente es la teoría del Big Bang. Afirma que el universo comenzó con una gran explosión hace 13.000 millones de años y desde entonces ha estado expandiéndose continuamente. Pero anteriormente, el matemático Pierre Laplace ya nos había estado dando unas ideas sobre la creación del universo con la teoría nebular, que indica que el sistema solar se ha creado gracias a un colapso de discos. En esta teoría también participó Immanuel Kant junto con Pierre Laplace. Tenemos la teoría heterotrófica. Esta teoría supone que un tipo de vida muy simple evolucionó lentamente a partir de la materia no viva. Durante cientos de miles de años, bajo un conjunto especial de condiciones ambientales, dichas formas eran incapaces de elaborar su propio alimento. Esta teoría tuvo sus raíces con la teoría de Darwin-Charles, la cual habla sobre la selección natural, en donde ciertos organismos solamente sobrevivían a selección de la naturaleza. Esta teoría heterotrófica, gracias a Haldane y a Oparin, fue propuesta en el siglo XIX, indicando o explicando más formalmente que se daba gracias a que la atmósfera de esos tiempos tenía elementos como carbono, hidrógeno y oxígeno y diferentes gases en altas temperaturas que permitieron una sintetización de organismos, los cuales de ahí se empezaron a ver los primeros seres orgánicos del planeta. Gracias a esta teoría de Oparin y Haldane se dio la teoría de la físico-química. Esta teoría intentó estudiar más a fondo lo que es la formación de microorganismos en esos tiempos. Los científicos Miller y Urey crearon un aparato en el cual reprodujeron las condiciones de la Tierra primitiva planteada por la teoría físico-química. Con el experimento, los científicos lograron comprobar que a partir de los compuestos inorgánicos se formaban compuestos orgánicos. De este modo, abrieron el camino para demostrar que la evolución prebiológica sí era posible, junto como lo planteaba Oparin y Haldane. Pero mucho antes de todo esto, y de hecho que es una teoría que hasta en la actualidad sigue predominando, es la teoría del creacionismo. Esta teoría se basa básicamente en lo que es la religión y de cómo se formó el universo en base a la teoría del Génesis y el cristianismo. Es decir, solamente es aceptable lo que implica el libro de la Biblia, lo que tiene una causa, y su principio es que todo lo que tiene un causa y propósito divino según lo que desea nuestro Dios. Mucho de esta teoría se dio gracias a James Ussher, quien fue el que postuló la teoría del Génesis, pero se dio a conocer como teoría del creacionismo. Esta teoría terminó agarrando el nombre de teoría del creacionismo gracias a Charles Darwin, ya que desde que comenzó a postular la teoría de evolución, los religiosos comenzaron a oponerse y comenzaron a darle ese nombre del creacionismo. No debemos olvidar que el creacionismo también viene de algo cultural religioso, como el creacionismo maya, el creacionismo islámico y la cristiandad. Como parte
el estudio del origen de la vida tenemos la taxonomía. Esta es una principal ciencia que se encarga de la creación de los nombres para las diversas formas de vida. Comprende una serie de categorías jerárquicas designadas gracias al sueco Carlos Linneo para agrupar a la enorme diversidad de organismos vivos. Esta jerarquía se debe gracias a una nomenclatura que él creó, la cual se rige por diferentes reglas, como que todo nombre científico debe tener 2 palabras. La primera debe referir el género del individuo y debe estar en mayúscula. La segunda debe tener el nombre de la especie y se escribe con minúscula. Y el nombre siempre debe estar subrayado y en cursiva o en itálicas. Cabe destacar que siempre se escriben en latín. La taxonomía tiene una clasificación la cual lleva ciertos renglones, como son la del dominio, el reino, el género, la familia, la clase. Todos estos tipos de características se toman en cuenta a la hora de describir cualquier tipo de los reinos, como son el reino animal, las plantas, los hongos, las bacterias y los protistas. Como la biodiversidad tenemos el estudio de los virus y las bacterias. Los virus y bacterias son organismos microscópicos que habitan en nuestro alrededor y que por el mismo no son visibles a simple vista. Estos microorganismos tienen diferentes características, a pesar de que se podrían decir que son pequeños, no son muy parecidos, tienen funciones diferentes. Los virus tienen tamaños y formas muy variables, son muy pequeños, solamente se pueden ver con un microscopio electrónico. En cambio, las bacterias son un poco más grandes, tienen diversas formas y se pueden ver con un microscopio óptico. Las propiedades de los virus es que viven en las células del huésped al que afectan, las que pueden ser vegetales, animales, hasta las mismas bacterias. Cuando un virus penetra el interior de la célula de nuestro organismo, produce alguna enfermedad. Las bacterias se encuentran en el medio en que vivimos, prácticamente en todos los lugares que podamos visualizar, ahí se encuentran bacterias. En el cuerpo humano viven muchas bacterias y en su mayoría producen algunos beneficios. Si podemos ver la reproducción del virus y la bacteria, el virus no puede reproducirse por sí mismo, sino que debe invadir otra célula inyectando sus genes y siendo absorbido por ella. En cambio, las bacterias tienen un plano genético, o sea, un ADN, y todo lo necesario que necesita para producirse por duplicación, como proteínas, ribosomas y genoma bacteriano. En este caso, podemos destacar que las bacterias podemos decir que son microorganismos formados desde el origen de todo lo que vemos como creación. Bases teóricas, el virus, su origen puede ser celular, regresión o evolutivo. En las bacterias se aplicó tradicionalmente a todos los microscópicos procariotas. Los antepasados de los procariontes modernos fueron los primeros organismos en los que se desarrollaron sobre la Tierra. Como les comentaba, las bacterias son de los primeros microorganismos que existieron. Los virus se han ido formando con respecto a nuestra misma evolución. Para finalizar, solamente me queda decir que gracias a todas estas teorías hemos tenido la tecnología y ciencia que tenemos ahora. Gracias a todos estos estudios podemos ver y valorar que nuestro planeta ha sido un planeta al que debemos cuidar, al que debemos prestar más atención y siempre tener en cuenta que nosotros también podemos hacer una diferencia a nivel de salud del planeta y a nivel de reciclaje y
Para finalizar, solamente me queda decir que gracias a todas estas teorías es que conocemos el mundo como lo conocemos ahora. Gracias a estas teorías tenemos la tecnología que tenemos ahora, gracias a estos científicos. Entonces solo nos queda agradecer al planeta y cuidarlo, porque realmente no sabemos qué tan grande es el espacio en el que realmente vivimos y no le damos el valor correspondiente. Gracias, hasta luego.